Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Nuevamente es un privilegio para mí estar aquí para que juntos podamos compartir la palabra de Dios, podamos meditar en la sabiduría del Señor y poder permitir que la guía de Dios esté en cada aspecto de nuestras vidas. Queridos hermanos, les recordamos que para este próximo domingo tenemos el culto a las 9 de la mañana. Le esperamos para que podamos juntos adorar al Señor. Quiero recordarle que están abiertas las inscripciones para el paso del bautismo. Así que es importante que por favor se inscriba. Porfa, me puedes escribir a mi WhatsApp, puedes escribir al chat del perfil de la iglesia o también el domingo se puede acercar si tiene alguna duda, alguna pregunta al respecto. Vamos a hacer una charla preparativa para el bautismo, pero vamos a dar de plazo hasta este domingo para que usted, si lo desea hacer, se inscriba y dé el paso al bautismo. Amén. Así que bueno, mis hermanos, vamos entonces a prepararnos para la palabra de Dios este día de hoy. Así que le invito para que por favor vaya a su Biblia al Evangelio de Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 y vamos a leer versos 1 al 9. Mateo 13, versos 1 al 9. Vamos a buscarlo allí en nuestras Biblias y vamos a leer la bendita palabra de Dios. Así que vamos por favor a buscarla. Mateo capítulo 13, versículos 1 al 9. Y allí dice lo siguiente. Más tarde ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y, como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Vamos a orar. Señor, damos gracias a ti por darnos el enorme privilegio de poder meditar en tu palabra. Hoy rogamos, Señor, que nos enseñes, que nos guíes. Ayúdanos a ser buenos oidores de tu palabra, Señor. Permite que este mensaje traiga los cambios que tú deseas que hagamos, Señor, y permítenos dar ese fruto que tú deseas que demos a través de tu enseñanza. Te amamos, Señor, y que sea el poder de tu Espíritu aquí con nosotros para poder crecer y entender cada día más tu plan y tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Bienvenidos. Damos la bienvenida a los que se van uniendo a esta transmisión. En esta noche quiero hablarles acerca de esta parábola. La parábola del sembrador es una parábola que creo que la gran mayoría de nosotros la conoce, la ha escuchado y ya algunas veces hemos hablado de este mensaje. He querido traerlo de nuevo y por eso hoy vamos a meditar en estos versos de la parábola del sembrador. Definamos qué es una parábola. Una parábola es una enseñanza espiritual dada a través de un ejemplo terrenal. Cristo tomó cosas comunes y ordinarias de la vida para enseñar verdades del reino de Dios, como por ejemplo lo que estamos leyendo en este momento. Está tomando una parábola del sembrador, ¿verdad? Donde vemos que habla acerca
de cada terreno, lo que sucede con cada una de las semillas, de acuerdo al terreno donde caen. Pero mire esto antes de que entremos de lleno al tema. Y yo le pido por favor no se vaya a distraer porque esta parte es muy importante en este mensaje. Quiero que allí mismo en Mateo 13 vayamos a los versículos 11 al 15. Y usted se va a dar cuenta que las parábolas tienen un propósito. Y aquí mismo el Señor nos lo deja conocer. Versículos 11 al 15. Dice, leamos desde el 10. Sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Versículo 11 al 15. A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. Ojo con ese detalle. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Mire qué interesante esta explicación. Antes de entrar de lleno a la parábola como tal, a Jesús le preguntan, ¿por qué enseñas con parábolas? Y ese es un detalle muy importante de este texto. ¿Saben por qué Jesús lo hace? Porque es la forma de separar a los que voluntariamente rechazan la verdad de los que en verdad están buscando a Dios. Aquí podemos ver que Jesús hace una clara distinción entre los que oyen de verdad y entre los que cierran su corazón, están endurecidos, sus ojos no quieren ver, para que ellos no se conviertan y Dios los sane. Aquí hay una clara intención de Dios que al perezoso espiritual lo privará de entender, pero a los que buscan los tesoros del reino, Dios los bendecirá con mayor entendimiento. ¿Ok? Entonces fíjate, a veces uno dice, es que mi entendimiento es muy limitado de la palabra. Ojo con eso, porque eso puede significar dos cosas. Que debas esforzarte mucho más en estudiar la palabra. Debas esforzarte en oración, en pedirle a Dios entendimiento. O número dos, significa que se ha convertido en una excusa para no crecer en los caminos de Dios. Entonces hay que tener cuidado con esa afirmación, ¿verdad? Porque claramente las parábolas lo que buscan es, al que tiene le va a ser dado más. ¿Por qué? Porque tiene la intención de verdaderamente escuchar y entender lo que Dios tiene para su vida. En cambio hay personas que en realidad, aunque estén ahí, no quieren oír, no están interesadas en escuchar. Así que el que quiere ser un niño espiritual, también podemos hablar de que, aun siendo ya un oidor, hay gente que se queda toda la vida siendo un niño en la forma en la que escucha. Y no está bien eso, tenemos que pasar un tiempo prudente en ser niños en la forma en la que escuchamos y atendemos el Evangelio y la palabra. Pero también tenemos que pasar ya una etapa adulta en las cosas que estudiamos y escuchamos de la palabra de Dios. Hay personas que viendo no ven y oyendo no escuchan. Es lo que el Señor dice aquí. Entonces, es el propósito de las parábolas. Separar este grupo de personas. Premiar al que de verdad quiere oír a Dios y definitivamente dejar en ese estado de necedad a aquel que voluntariamente se empecina en no escuchar a Dios, en a veces ser un aparente oidor también. Ahora,
¿Quién es el sembrador en esta parábola? El sembrador, según Marcos 4:14, no lo vamos a leer, pero lo puedes apuntar, es el que siembra la palabra. Me gusta que cuando empezamos a leer este texto, nos dice que en el versículo 1, más tarde ese mismo día Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Mira que el sembrador sale a sembrar, él mismo siendo la palabra, salió de su casa y fue a enseñar, fue a sembrar la palabra. ¿Qué es la semilla? Obviamente la semilla es la palabra de Dios, según Lucas 8, versículo 11. Y el terreno son el entendimiento de cada persona. ¿Listo? El entendimiento de cada persona es ese terreno. En esta parábola también encontramos que hay dos grupos de personas. Está la multitud y los discípulos. En la multitud encontramos los que permanecieron en tinieblas y no querían venir a la luz. Escucharon sin entender, pero no les importó. De hecho, podemos ver que cerca de estos eventos también hubo momentos en que las multitudes seguían a Jesús, pero no por su palabra, no por la semilla que él quería depositar en el entendimiento de cada uno de ellos, sino por el pan y los milagros que él les ofrecía. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que está ese tipo de persona que es la de las multitudes. Pero número 2, están los discípulos. Estos discípulos son los que escucharon y vinieron a Jesús para recibir más entendimiento y aprender de él. Y yo quiero que tú aquí empieces a preguntarte, ¿qué tipo de oidor eres? ¿Eres el oidor de la multitud o eres un oidor como los discípulos? Porque aquí tenemos que prestar atención a la forma en la que estamos oyendo la palabra, la forma en la que estamos exponiendo nuestro entendimiento a la palabra. ¿Cuál es nuestra actitud ante la palabra de Dios? Yo creo que aquí hay algo importante y es que nosotros como iglesia añoramos que cada día podamos crecer en el entendimiento de las Sagradas Escrituras. Y por eso es importante que todos seamos discípulos. Vamos a ser discípulos, ¿vale, iglesia? Vamos a ser discípulos todos. Ahora, el Señor habla aquí de 4 tipos de terreno. Vamos a hablar de ellos ahora sí, ya metiéndonos de lleno en este mensaje. El primer terreno es aquella semilla que cayó junto al camino, según el versículo 4. El versículo 4 dice, a medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. El Señor explica esta porción en el versículo 19, donde explica qué quiere decir con esto. Mire qué interesante porque aquí está toda la implementación de lo que le estoy diciendo, el propósito de una parábola. El Señor les está diciendo qué dijo, pero más adelante les está diciendo qué significa. ¿Y a quién se lo está diciendo? No se lo está diciendo a la multitud, se lo está diciendo a sus discípulos. Sus discípulos que vinieron y le dijeron, Señor, ¿qué quisiste decir con eso? Y aquí es donde está una característica de un discípulo. Puede que escuche, pero necesita profundizar más. Y todo esto lo vamos a ver en el desarrollo de esta parábola. Entonces aquí vemos que en el versículo 19 el Señor explica qué quiso decir con ese tipo de terreno. Y dice el versículo 19, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Aquí podemos ver que este tipo de terreno se refiere el Señor a aquellas personas que oyen el mensaje pero no lo entienden. Y al no entenderlo, el enemigo roba esa semilla de sus corazones. Así que entender es clave en esta parábola. Entender es clave en la vida espiritual. Entender. Una de las cosas que dice el apóstol Pablo acerca de la vida de aquellos que no tienen a Cristo
es que dice que ellos están ciegos espiritualmente. Se lo voy a leer en 2 Corintios 4, 3 al 4. Y allí dice la palabra del Señor, dice, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Debemos entender que la persona natural, aquellos que no han nacido de nuevo, tienen una ceguera espiritual y están bajo ese poder porque Satanás los cegó, los tiene cegados. Entonces mire qué importante es que este tipo de personas a las cuales Jesús les compara como aquellas semillas que caen junto al camino, el problema de ellos es que oyen pero no entienden, no entienden. Entonces aquí radica la importancia de cómo estamos entendiendo la palabra de Dios, cómo estamos entendiendo las escrituras, si estamos en realidad invirtiendo tiempo de calidad en profundizar, en aprender más de la palabra de Dios. Hermanos, es muy fácil que el enemigo se robe las palabras del corazón cuando no hay entendimiento de ellas. Es muy fácil. ¿Cómo la va a robar? La va a robar metiéndole incredulidad, duda, va a empezar a disipar su mente acerca de lo que Dios le habló. Y entonces el enemigo se va a robar esa palabra. La palabra es eficaz, pero el enemigo va a robar esa semilla que Dios ha querido implantar a través de los que predican, a través de las personas que Dios usa para llevar el mensaje a usted, y va a robar esa palabra. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento. Así que hay que ejercitar el entendimiento en la palabra de Dios. Este tipo de personas son las que se quedan con dudas, pero no buscan una respuesta. Pregúntese cuándo fue la última vez que usted tuvo una duda de la palabra de Dios y buscó una respuesta. Y usted se va a dar cuenta si de pronto usted ha caído en ser este tipo de tierra, en ese tipo de entendimiento en el que, listo, chévere, pero vienen las dudas y, no importa, yo voy a seguir así. Pues resulta que no, es un grave peligro. Porque si usted es este tipo de oidor, usted es presa fácil de la rapiña de las tinieblas. Usted es presa fácil de lo que el enemigo quiera quitar de su corazón. Dios ha venido dándole semillas, palabras, pero como no hay entendimiento, las roba fácilmente. Por eso siempre digo que es tan importante los espacios de enseñanza de la palabra, los espacios de discipulado, los espacios donde se pueden hacer preguntas, los espacios donde hay conversaciones entre hermanos y podemos exponer nuestras dudas. Esos espacios son vitales. Me encanta ese ejemplo de Aquila y Priscila de cómo conocieron a Apolos, una persona tan importante en el trabajo misionero de la iglesia en Antioquía. Y dice la escritura que él conocía en parte, pero que Aquila y Priscila vinieron y le enseñaron más acerca del camino, y fue una poderosa herramienta de Dios en esa iglesia en Antioquía. Así que es importante que nosotros generemos esos espacios donde otras personas puedan hacer preguntas, donde las personas puedan exponer sus inquietudes y podamos ayudarles y orientarles en la palabra de Dios. Lo que buscamos, por ejemplo, en espacios como este, cada miércoles, los domingos, es sencillamente eso, tratar de exponer de una forma clara, y le pido a Dios que me ayude a hacerlo cada vez mejor para que su entendimiento tenga fruto. ¿Listo? Entonces, espacios como el discipulado, si usted puede adquirir una Biblia de estudio, una Biblia de estudio es muy importante, es una buena inversión, aconsejo que lo haga. Una Biblia que tenga ahí unos comentarios al pie de página sobre qué puede significar esos versículos, que vengan con mapas. Es bueno que invirtamos en esas cosas, porque no nos quedamos con la mera lectura, sino que hay ayudas que Dios ha permitido que existan a través de esas herramientas. También están los seminarios de teología
que es un poco ya más profundo, pero también es bueno que si tú lo puedes hacer, también lo hagas, des ese paso, vayas un poco más allá. Entiendo que puede que tú tengas un periodo en el que tal vez estás empezando y está bien, pero la idea es apuntar cada día a seguir creciendo un poco más y más. Vamos al segundo terreno, versículos 5 y 6. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Esta es la que cayó en pedregales. Podemos ver que esta semilla cayó donde no había mucha tierra, brotó pronto y al no tener esa profundidad, vino el sol y la quemó y la secó prontamente. ¿Cuál es la explicación que el Señor da a este tipo de terreno? Leámoslo en los versículos 20 y 21. Y dice la palabra de Dios: las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Ojo a este detalle. La semilla necesita una buena tierra para echar raíces y crecer. Y aquí vemos que aquellos que decidan ser superficiales en sus convicciones espirituales acerca de Dios, se van a ver expuestos a ser como este tipo de terrenos, que van a echar raíces, pero no pueden tener raíces profundas. ¿Y qué es lo que los hará caer? El sol representa cosas como, por ejemplo, los problemas y las persecuciones por creer en la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Sin duda alguna, todos nosotros, sin realidades, somos discípulos del Señor. Nos vamos a ver expuestos a cierto tipo de pruebas, a cierto tipo de persecución por causa de la palabra de Dios. Entonces, si nosotros no tenemos las raíces profundas, como por ejemplo el Señor nos dijo, en el mundo tendrán aflicción. Y el Señor dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. El Señor nos ha dicho que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor dijo que seríamos aborrecidos por amarlo a Él. Entonces, la palabra de Dios nos prepara para esto. Y no podemos tener una fe superficial. Lo cierto es que tú debes prepararte porque en algún momento de tu vida vas a recibir persecución por causa del Evangelio. Y si tú eres superficial, esa persecución te va a asfixiar. Esa persecución te hará caer. Esa persecución matará tu vida espiritual. Y por eso tú no puedes ser un creyente superficial. Necesitas tener unas raíces que vayan mucho más profundo y que esas raíces de fe en tu entendimiento te puedan sostener en los momentos en los que tienes problemas y eres perseguido por causa de la palabra. Hermanos, a veces vamos a tener problemas. He conocido muchos casos de personas que de repente se les presenta algo y entonces se quitan la camiseta del cristianismo y la cuelgan y abandonan el camino. Entonces a veces se preguntan, pero ¿por qué, pastor? ¿Por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué se me presenta todo esto? ¿Por qué me está ocurriendo esto? ¿No se supone que si yo seguía a Dios todas las cosas iban a cambiar? Mis hermanos, tengo que decirles que en el Señor, claro, nuestra vida va a cambiar, nuestra vida va a ser diferente, pero necesitamos entender que vamos a tener cierto tipo de aflicción, y debemos estar preparados, Cuando nosotros empezamos a creer, nuestras convicciones de la vida van a cambiar y eso a muchas personas no les va a gustar.
sobre todo en un momento como este. Mire, un momento como el que está pasando la humanidad, en estos tiempos a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, en gran manera. Y tenemos que estar preparados, porque hoy en día decir la verdad nos va a costar que nos llamen ridículos, locos, hasta la cárcel nos puede costar. Entonces tenemos que saber que con una fe superficial no vamos a poder seguir adelante. Tenemos que estar preparados y para eso se requiere raíces profundas. Raíces profundas. Estos tipos de personas son aquellos que deciden alegrarse, pero será por un momento en las cosas de Dios, pero no ponen en sí la voluntad de decir, Señor, yo caminaré contigo todos los días de mi vida, todos los días de mi vida. Son los que a veces les parece agradable la palabra, pero cuando la palabra se pone difícil, entonces dicen, lo voy a considerar. Entonces, tendremos persecución, a veces habrán problemas, pero lo que nos va a sostener son las raíces profundas que desarrollaremos a través de una fe real y de profundizar en ese entendimiento, mis queridos hermanos. Veamos el otro tipo de terreno, versículo 7. El versículo 7 dice, otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Ese es el tipo de semilla que cayó entre espinos. Y el Señor da la explicación en el versículo 22. El versículo 22 dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Si el anterior terreno el problema eran que las raíces no eran profundas y entonces no estaba preparado para los problemas y para la persecución, en este caso el problema es que la persona cambia de vista las prioridades del reino de Dios. Esto es lo que sucede con este tipo de terreno. Mire que claramente el Señor está diciendo aquí que oyen la palabra de Dios, pero el mensaje queda desplazado. ¿Y qué lo desplaza? Las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Claramente lo que el Señor está diciendo acá es que la persona puede recibir la palabra de Dios. Ojo, voy a ponerle este ejemplo. La persona viene a la iglesia el domingo y obviamente la palabra es poderosa, porque eso dice la palabra de Dios, que es viva y es eficaz como una espada de doble filo. La palabra de Dios le habló, lo confrontó, o lo levantó, le dio ánimo, le dio esperanza, pero tan pronto sale de la puerta de la iglesia, entonces esta persona es confrontada con amar a Dios o amar al mundo, o amar a Dios o amar las riquezas. Y hay decisiones que se tienen que tomar de corazón. Claramente que a veces hay cosas que van a querer desplazar el mensaje de Dios, el mensaje que Dios nos ha hablado. Entonces, ese tipo de terreno es aquel que desplaza la palabra de Dios por los afanes de esta vida, por las riquezas de este mundo. Por ejemplo, querer agradar al mundo, por esa preocupación de tener más y más dinero, el afán de las riquezas, y entonces, déjeme decírselo en pocas palabras, desplazan lo eterno por lo terrenal. ¿Ok? Desplazan lo eterno por lo terrenal. Entonces, por un momento vieron la gloria de Dios en el culto, en la enseñanza, hasta en su devocional, pero tan pronto se levantan de allí y salen de ese lugar, son conquistados por lo terrenal. Y aquí, ¿qué es lo que sucede? Que allí, dice el Señor, allí no se produce ningún fruto. Estos espinos ahogan la palabra, ahogan la palabra. Debemos tener cuidado con que la vanagloria de la vida
el afán de las riquezas opaque la palabra de Dios en nuestras almas. Hermanos, debemos cambiar las prioridades. Debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Debemos poner primero a Dios. Qué terrible es ver el afán que existe en este siglo, el afán por las riquezas, el afán por el ego, el afán por que la gente nos aprecie, el afán por la fama, el afán por todo esto. Entonces, es un afán increíble, increíble, y con ese afán se pasa por encima de los demás. Inclusive debemos tener cuidado que esto no permee nuestra vida cristiana, ¿ok? No permee nuestra vida cristiana. El primer mandamiento dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces, debemos tener cuidado. También nos habla del engaño de las riquezas. Las riquezas, debemos tener cuidado, no sea que por querer las riquezas terminemos nosotros desplazando la palabra de Dios. ¿Listo? Y creo que esto se ha metido en algunas congregaciones, donde inclusive en nombre de Dios se ha desplazado la centralidad del Evangelio para decir que es más importante las mismas riquezas que la salvación. Debemos tener cuidado con esto porque esto ha permeado el Evangelio, ha permeado los púlpitos, ha permeado los mensajes que a veces se predican desde un púlpito de una iglesia. Tengamos cuidado con esto, hermanos. Tengamos cuidado con el amor al dinero. El dinero no debe ser nuestro amo. El dinero no debe ser nuestra prioridad. Debemos trabajar con excelencia. Debemos ser buenos administradores. Debemos amar la bendición de Dios. Pero no hagamos de la bendición un ídolo. ¿Ok? Entonces tengamos cuidado con eso. Y la palabra de Dios nos advierte claramente eso. Creo que es Pedro el que habla y advierte acerca de que habrán pastores que harán de las ovejas un mercado, dice, y harán mercadería de vosotros. Entonces la palabra sí nos ha advertido esto, y no caigamos en ese engaño, tengamos mucho cuidado, y creámosle al Señor. Creo que es algo de lo que hablé este domingo pasado. Trabajemos con excelencia, salgamos a buscar el pan para la casa, seamos fieles administradores, seamos generosos, pero primero está Dios, hermano. Primero está Dios, primero está su amor, primero está su gracia, primero está esa salvación maravillosa que nos otorgó a través de Jesucristo, su Hijo. Y veamos ahora entonces el último terreno. Leamos el versículo 8. El versículo 8 dice: pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Este terreno se refiere a la persona que describe el Señor en el versículo 23. Mira lo que explica el Señor en el versículo 23, es bellísimo. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Hermanos, este es el tipo de personas que de verdad oyen. ¿Se acuerdan que hablábamos de que las parábolas tenían un propósito? Aquí está la explicación una vez más. Si tú quieres ser este tipo de terreno, debes oír de verdad. Debes poner atención de verdad. Si tú quieres realmente que tu entendimiento sea bendecido y tú puedas ser ese buen terreno de Dios, sin duda alguna necesitas escuchar de verdad. Por eso te pido, sé que a veces el reto de escuchar el mensaje desde la casa nos va a enfrentar con algunos retos, como por ejemplo, tal vez tú escuchas el mensaje, pero si tienes el televisor prendido, te puedes distraer. Si tal vez estás pendiente a tu teléfono y te llega un chat, un WhatsApp, te vas a distraer. Sé que el reto es enorme, pero yo te pido, tratemos de que este momento en verdad lo usemos para escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice el Señor, son los que de verdad oyen. Y dice número 2,
y entienden la palabra de Dios. Aquí está la clave, oír de verdad y entender la palabra. Si queremos ser una buena tierra, debemos entender, buscar el entendimiento de la palabra del Señor. Porque sólo así sucederá lo tercero. Y dice, y producen una cosecha de 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Hermanos, esto quiere decir que cuando en el creyente hay una verdadera disposición a escuchar y una verdadera disposición a entender, sin duda alguna, nuestras vidas serán transformadas. Sin duda alguna, nuestro corazón, nuestro entendimiento será bendecido y nuestra vida espiritual será cada día mayor, más fuerte. Amaremos más al Señor, seremos cada vez más útiles en las cosas de Dios, podremos dar mejor testimonio. Son tantas cosas que necesitamos hacer. Así que, hermanos, este es el mensaje que hoy quería compartirles. Escojamos entonces ser esa buena tierra. Escojamos en esta noche poner todo nuestro empeño en oír atentamente, en que nuestro entendimiento sea bendecido para dar fruto como el Señor lo disponga. Así que mi invitación es, en esta noche, ¿cómo estás escuchando? ¿Eres de los que te quedas con dudas? ¿O por el contrario buscas profundizar? ¿Cómo estás con el tema de las pruebas? ¿Cómo estás con el tema de la persecución? ¿Estás siendo perseguido por causa de la fe? ¿Cómo están tus raíces? ¿Esas raíces te pueden sostener en este momento o necesitas fortalecerlas? ¿Cómo estás con el tema de los afanes de este mundo y el amor al dinero? ¿Cómo estás con ese tema? Tal vez necesites cambiar la vista. Tu vista espiritual, tu mira espiritual no debe ser desplazada de Cristo, de su gloria, de lo que Él quiere para ti. No permitas que el engaño, las riquezas y los afanes de este mundo desplacen la palabra de Dios. Por el contrario, sé esa buena tierra que escucha atentamente, persevera en la palabra, profundiza en el entendimiento y entonces tú empiezas a ver el fruto de esa maravillosa combinación de escuchar y de entender atentamente. Así que vamos a orar y ruego al Señor que nos bendiga siendo ese tipo de creyentes que damos fruto para el Señor. Vamos a orar. Señor, en esta noche quiero darte gracias por esta breve reflexión que nos has dado en esta noche, Padre. Gracias porque hoy, Señor, nos haces un llamado a que revisemos de qué manera estamos escuchando tu palabra, Señor. De qué manera estamos atendiendo a tu voz. Porque verdaderamente cuando leemos la palabra, estamos realmente escuchando tu voz hablándonos, Señor. Por eso hoy queremos volver a prestar atención a la reverencia a tu palabra. En esta noche, Padre Santo, te pido, Señor, ayuda a aquellos que tal vez hoy se hayan sentido identificados con el primer tipo de terreno. Tal vez alguno de nosotros se sienta como aquella semilla que cayó junto al camino, porque tal vez no hay entendimiento, que el enemigo ha robado esas semillas que tú has querido depositar en nuestra vida. Oro para que ellos puedan dar un paso más allá, y es escucharte atentamente, Señor. No quedarse con dudas, preguntar, buscar espacios donde se exponga, se explique, se enseñe la Biblia y donde se puedan hacer preguntas. O tal vez oro por aquel que se siente identificado con aquel que tal vez es superficial, Señor. Tal vez aquel que se siente identificado con esa persona o ese tipo de terreno que es como un pedregal, Señor, y se ha visto enfrentado en este tiempo a las persecuciones, a los problemas, y al no tener raíces ha tratado de caer. Pero hoy te pido, Señor, te pido que tú les ayudes a que puedan sus raíces espirituales cavar más profundo, Señor. Cavar más profundo, que nos pongamos como meta en este año profundizar más en ti y en tu palabra,
para que cuando vengan las pruebas y las persecuciones, esas raíces de fe nos puedan sostener, Señor, sabiendo en quién hemos creído y lo que debemos esperar. Oro tal vez por aquellos que se sienten identificados como los espinos, Señor. Oro por aquellos que tal vez se deleitan en la palabra, se deleitan en el mensaje, se deleitan en un devocional, pero eso queda desplazado segundos después por los afanes de este siglo y el afán por las riquezas. Oramos, Señor, para que tú ayudes a este tipo de personas a mantenerse firme en las prioridades del reino de los cielos y que puedan entender, Señor, que esas cosas van a pasar. La vanagloria de la vida, Señor, los deseos de los ojos y todo lo que es el deseo de vanidoso, todo eso va a pasar. Por eso necesitamos siempre poner la mirada en ti y en tu reino. Y oro, Señor, por aquellos que están esforzándose para hacer esa buena tierra. Oro por aquellos que se han esmerado en oír de verdad y que quieren y han invertido en entender tu palabra. Oro, Señor, para que aquel que tiene les sea dado más, como tu palabra lo dice. Les sea dado más entendimiento. Les sean dado más tesoros de tu palabra. Bendito Señor. Y puedan dar fruto, como lo dice aquí, al 30, al 60 y hasta 100 veces más en su vida espiritual, Señor. Padre, te amamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, mil gracias por su tiempo, por compartir este espacio con nosotros. Les recordamos entonces la cita que tenemos este próximo domingo a las 9 de la mañana para seguir siendo esa buena tierra, para oír atentamente y nuestro entendimiento crezca para crecer al 30, al 60 y al 100 por uno. Amados hermanos y amigos, Dios los bendiga. Espero vernos este próximo domingo. Un fuerte abrazo y una feliz noche para todos. Bendiciones.